Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo bien? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo Acá bien por ahí? Pablo Molina, Matías Calero y el que les habla, llegando a ustedes a través del poder de la internet para llevarles un poquito de liberalismo a sus casas, a sus corazones, todos los días en este canal. No te olvides, dale like, suscríbete, comentá, puteanos, alabanos, lo que quieras hacer, pero hacelo en los comentarios, así le prendes una velita al dios del algoritmo que a ver si nos favorece para variar. Bueno, hoy, como habrás visto en el título del video, vamos a hablar de lo que es una retirada más del mundo empresarial, del terreno uruguayo. En este caso, la empresa de autopartes Yasaki anunció que repentinamente, según algunos, según unos, y no tan repentinas según otros, anunció que abandonará el Uruguay. Y bueno, vamos a ver un poco cuáles son los motivos y desde un punto de vista liberal, posibles soluciones o comentarios al respecto. La empresa Autoparque Yasaki tiene 20 años en Uruguay, tiene dos plantas, una en Colonia, otra en San José, donde la de Colonia es casi tres veces, o emplea casi tres veces la cantidad de personas que la de San José, siendo un total de más de 1000 personas las que están involucradas con esta empresa de manera directa, probablemente de manera indirecta hayan muchas otras. Y bueno, como mencioné, casi 20 años, o sea que ellos desembarcaron en Uruguay en el 2005. Y bueno, básicamente una de las razones por las cuales han decidido levantar la carpa e irse a Argentina y Paraguay, como dice acá, es los altos costos de producción de la operación y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato. Ahora vamos a ver un poco más en detalle de eso, pero básicamente han tenido un paro por mes desde el 2022, lo cual me parece casi imposible cualquier tipo de funcionamiento serio del siglo XXI y en cualquier otro siglo de una empresa. Em, bueno, esto que cumplirá con las obligaciones, no es que no vayan a pagar los despidos ni nada por el estilo. Y bueno, pondrán a disposición de sus colaboradores una consultoría de reclutamiento de personal para contribuir a la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Bueno, está. Y capacitaciones a través del INEFOP. Súper rápido, antes que Matías, sé que está ahí, está con el cuchillo entre los dientes y quiere saltar. Eh, Yasaki está no mundo, está en todo el mundo. 45 países, 143 empresas, 250.000 empleados. Así que, digamos, creo que Uruguay no pesaba mucho, digamos, en lo que es el gran manejo de la empresa en el mundo. Y bueno, está al beneficio de la misma, ¿no? Solamente para tener una idea de la dimensión. Y bueno, Mati y Pablo, a ver por dónde van que lo sigo. Bueno, yo hice un hilo en Twitter hace un par de días que tuvo una cierta repercusión, que en realidad no fue más que agarrar algunas noticias sobre que andaban en la vuelta sobre Yasaki, un poco la relación conflictiva de la UNMRA, ¿no? Que es el sindicato de metalúrgicos, que nuclea, digamos, a todo el sector autopartista, ¿no? Eh, y para que se hagan una idea, como para muestre un botón, ¿no? Me encontré con una noticia que en el año 2015 los trabajadores sindicalizados eh, ocuparon la planta de Las Piedras durante 3 días. ¿Por qué? Porque no se le había pagado un feriado. Imagínense el costo económico que tiene para una empresa de estas características, que se maneja, digamos, con un modelo Toyota, ¿no? Es decir, el modelo de producción japonés, que es básicamente producir de manera sistemática, muy puntual y muy organizada, lo justo y lo necesario. O sea, este modelo de producción no tiene sobrestock. Entonces, es un modelo que tiene que funcionar, o es un modo de producción que tiene que funcionar bajo la más estricta disciplina, porque si no es imposible mantener, digamos, las demandas, porque para tener una idea, Yasaki se encargaba más que nada de armar automóviles para Toyota, más que nada, ¿no? Entonces, claro, tenían demandas, tenían plazos de entrega que se veían retrasados, digamos, si había algún paro o algún parate o alguna disminución de la actividad. Entonces, en el 2015 ocupan durante 3 días la planta de Las Piedras porque a nivel de convenios colectivos, la UNMRA había conciliado, había negociado con Yasaki que el 12 de octubre, que es un feriado no laborable por ley, perdón, es un feriado laborable por ley y por lo tanto
si no se trabaja, se le descuenta el jornal, o sea, no se tiene que compensar o el patrón no tiene que pagar el feriado, digamos, si no hay trabajo. Bueno, efectivamente lo que pasó fue que muchos trabajadores sindicalizados no asistieron a trabajar el 12 de octubre y como la empresa entró en una disputa con el sindicato porque no le quería pagar ese jornal, entraron en conflicto y le ocuparon la huelga, La la planta. empresa, la planta durante 3 días. Entonces, a esto lo que voy es que la relación entre el sindicato de la rama o del sector de actividad y la empresa ha sido conflictiva desde hace por lo menos 15 años. E incluso ya en el 2012 se venía rumoreando que la empresa iba a cerrar su planta ubicada en Las Piedras. Entonces, esto no es nuevo. Y a esto hay que sumarle continuas denuncias de incumplimiento de los convenios colectivos y una tendencia de la UNMRA a la conflictividad muy marcada. O sea, que cualquier incumplimiento ya da una justificación para la acción directa, ¿no? Es decir, la huelga o alguna otra forma de medida de lucha gremial. A esto hay que sumarle las continuas asambleas gremiales que el PIT-CNT utilizaba también para hacer política. Entonces, algún otro tuitero hizo como una recolección de cuántas veces Marcelo Abdala fue a las dos plantas de Yasaki para hacer campaña, utilizando las asambleas gremiales, para hacer campaña, ya sea por el referéndum anti-LUC, de los 135 artículos de la LUC, o ya sea bien para hacer una campaña a favor del plebiscito que pretendía reformar el artículo 67 de la Constitución, ¿no? el famoso plebiscito de la seguridad social. Entonces, a esto hay que sumarle también una cuestión que es que incluso yo ahí pongo en ese hilo una nota, una entrevista que le da, le brinda, le concede el director general de Yasaki acá en Uruguay al observador, donde él marcaba un problema, digamos, de contradicción entre la cultura laboral nipona, disciplinada, organizada, y la viveza criolla y la falta de apego a la disciplina propia del trabajador uruguayo. Y eso generaba ya problemas incluso hasta culturales, ¿no? Y también, bueno, llegó un punto que los costos de producción en Uruguay son altísimos, porque no hay que olvidar que Yasaki estaba beneficiada por el régimen de la ley de inversiones. O sea, tenía un tratamiento tributario diferencial. O sea, incluso con un tratamiento tributario más beneficioso y más ventajoso que otras empresas, los costos de producción no eran competitivos en Uruguay, en comparación con otros de la región. Entonces, este problema ya estructural de la economía uruguaya, que son los altísimos costos de producción a nivel comparativo y un sindicalismo bastante conflictivo, generaron una tormenta perfecta, digamos, lamentablemente, para que esta empresa cierre la persiana, ¿no? Por Así parte que de bueno. las autoridades sobre la posibilidad de que la empresa japonesa Daverede dijo que el sindicato tiró de la piola y la piola se rompió. Agregó que la empresa ya había manifestado su molestia por los constantes paros. Me gusta esa analogía, tirar de la piola. Me parece que Marcelo Abdala, en su avaricia de constantemente tener más éxitos sindicales, llegó a un punto al cual terminó de hacer que la empresa decidiera levantarse del país. Lo que él vio como una estrategia para una ganancia política o sindical, terminó dejando a 1.200 familias sin empleo. ¿Pablo? Por lo que yo sé, me he estado informando, buscando algo de información, incluso de gente que trabajó ahí, que se manifestó no tener idea política, que no le importaba la política. No solamente Abdala, en esos 100 y pico de paros que hubo en un año, se hablaba mucho de política, se hablaba mucho a favor de Venezuela, de Cuba y del Che Guevara. Esto es lo que decía un empleado que estaba cansado, le echaba las culpas del cierre al sindicato, y el tipo decía, yo soy un laburante, voy a laburar, y no voy a hacer política a la fábrica. Dice, todos los paros se veía hablando de política, no tenían, la gran mayoría no tenían nada que ver con los problemas laborales de la fábrica, sino era adoctrinamiento político. Era lo que esta persona decía. Yo no estaba, pero también no es el único que comenta eso. Hay otros gente que estuvo empleada y estaba cansada de todo esto. O sea que básicamente como que es verdad, sí, obviamente que los costos de producción
acá son altos y no son competitivos comparados con otros países de la región, pero como que el sindicato llegó un momento que hartó a los japoneses porque esto no se acostumbra en Japón, ¿entiendes? Allá hay que laburar y los tipos son disciplinados. Yo estoy medio cerca de la cultura japonesa por el tema de las artes marciales, etcétera, he leído de eso, y entrené más de un arte marcial japonés, tres en concreto, y es así, hay una disciplina. Y eso está vinculado a la cultura japonesa, no solo porque sean arte marcial, pero es así. Ojo, obviamente, gente sindicalizada del sindicato ha salido a hablar que es mentira, que no están así, que gracias a los sindicatos la gente hoy día tiene sus derechos logrados y todo eso, y que la empresa se fue. Incluso hay gente que llegó a decir que se van a Paraguay porque allá no pagan ningún impuesto, no tienen regulaciones y explotan a los paraguayos que no tienen ningún derecho. Hasta eso he llegado a escuchar. Bueno, ese es el discurso clásico, ¿no? Sindicalista. Que la idea de, primero que nada, le llaman derecho a privilegios, arrancando por ahí, solamente hay tres derechos, la vida, la libertad y la propiedad, pero además de eso te dicen que el empresario cuando tiene cierto beneficio impositivo se está cagando el país porque no está pagando sus obligaciones. En realidad acá, según lo que yo veo, esta empresa tenía ciertos beneficios impositivos. Ahora vamos a ver el video de una socialista marxista que hace una especie de crítica sobre este tema. Lo vamos a criticar un poquito a ella, o a su argumento, para ser más específico. Pero bueno, la única crítica que me parece que merece ese tipo de comparaciones es que si esa empresa tiene esos beneficios impositivos, todas las demás la deberían de tener. Porque, o sea, en todo caso, no juguemos a favoritismos porque es una empresa de un rubro en particular. O sea, si claramente no puede competir con los impuestos que hay en Uruguay es porque Uruguay es muy caro. Entonces, eso afecta a todas las empresas por igual. Me gustaría también recalcar, como dices, un poco el tema de la superioridad moral de la izquierda, porque acá, obviamente, la supuesta, ¿no? Por la duda. Condenamos, esta es un poco la respuesta que ha tenido el PCNT a todo esto. Marcelo Abdala sacó un comunicado en Twitter: condenamos el proceder de esta transnacional que cierra sin aviso ni negociación previa alguna y reclamamos a las autoridades todas las gestiones que contribuyan a encontrar soluciones. Básicamente, este es parte del mensaje que te quiere mandar los sindicalistas que están tratando de convertir a estos japoneses que se van porque ya no aguantan más en los victimarios, digamos, cuando en realidad son víctimas. O sea, el hecho de que la empresa no pueda seguir funcionando en Uruguay no es algo que sea totalmente arbitrario. O sea, responde a una lógica económica. Como decía Matías, altos costos, alta conflictividad, baja producción. ¿Qué es lo que va a pasar? La empresa va a perder dinero. Si perdés dinero, ¿qué es lo que haces? Cerrás lo que sea que te estaba perdiendo dinero. Pasa con cualquier emprendimiento que uno hace. Si vos abrís un kiosco y el kiosco no te da para comer, ¿qué haces? Lo vas a tener que cerrar. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, atribuirle una victimización, atribuirle el rol de victimario a la empresa es siempre una actitud desleal. Y en este caso, donde hay evidencia, estábamos mostrando ahí la cadena de tweets de Marcelo Abdala y otras figuras de los sindicalistas que mes tras mes, porque según algunas fuentes tenían un paro por mes de 2022, desvincularse totalmente de la situación y que ellos no, que el 100% de la culpa la tiene la empresa. Por lo menos un sindicalista podría haber hecho una pequeña autocrítica y decir, bueno, vamos a sentar a negociarnos, capaz que se nos fue la mano. Pero no. Armando, pero ahí hay un tema que a mí me parece interesante resaltar, que yo creo que está un poco en la base de esto, que es cuál es la función del sindicalismo en Uruguay hoy, ¿no? Es decir, históricamente los sindicatos, lo que en inglés se llama las trade unions, ¿no? O sea, la unión de trabajadores, fueron organizaciones espontáneas de trabajadores, de proletarios, digamos, que tenían un interés común y que buscaban, bueno, por un lado, lograr mayores negociaciones y mejores negociaciones para obtener salarios más altos, pero también tenían un nivel, digamos, un plano de ayuda mutua. O sea, los sindicatos en un primer momento también funcionaban como sociedades de colaboración
para brindar subsidios por desempleo, subsidios por enfermedad, alguna ayuda a algún miembro de la organización que estuviese en una situación de apremio, ¿no? El tema es que el estado de bienestar sistemáticamente le fue sacando a los sindicatos esas funciones de contención social o de contención y de protección de sus afiliados, a través de la seguridad social, la salud pública y demás. Entonces, los sindicatos quedaron como meras organizaciones de fuerza para lograr mayores salarios. Y el problema es que las élites sindicales, ¿no? Y esto les recomiendo la lectura de un fantástico libro de Robert Mitchell, que se llama Los partidos políticos, donde ahí él formula lo que después en ciencia política se va a llamar la ley de hierro de la oligarquía. Lo que dice Mitchell es que cualquier organización, partido político, organización profesional y también los sindicatos, necesita una élite, digamos, que la dirija para organizar, digamos, la función, y esa élite va a empezar a tener intereses diferentes a aquellos a los cuales debe representar. Eso pasa en los partidos políticos y también pasa en los sindicatos. Entonces, la élite sindical es una élite que justifica su existencia si hay conflicto. Entonces, tienen esta matriz bien marxista que entienden que el capital y el trabajo están en permanente conflicto y que la función de las organizaciones de los trabajadores es combatir el capital, ponerle un límite y lograr una mayor participación de la masa salarial en la ganancia, digamos, de las empresas. Entonces, la élite sindical lo que necesita es tener conflicto permanente y si no existe, lo crea o da la apariencia de que existe. Entonces, ahí tenés a los Marcelos Abdala de la vida, ¿no? Que te van y continuamente están luchando contra algo que no se sabe qué. Entonces, en esa lucha contra el capital, bueno, hay que reconocer que la ganaron. Esta vez la ganaron. El capital se fue. Entonces ganaron la batalla. Ya está, muchachos. Felicitaciones. Ahora lograron que más de 1000 personas se queden sin trabajo. Entonces, acá hay un problema que es que, por un lado, esa matriz arcaica, estúpida del sindicalismo, de matriz marxista que piensa que el trabajo puede existir sin el capital, y que el capital es algo espurio, el capital es una entidad que le chupa sangre, digamos, a los trabajadores, como decía Marx en El Capital, ¿no? Que el capital tiene una entidad vampiresca, le saca plusvalía, ¿no? A los trabajadores. Y los sindicatos tienen que ser muros de contención para la avaricia del capital. Y por otro lado, esta lógica propia de las organizaciones y de las élites, digamos, de las oligarquías, como dice Robert Mitchell, que las oligarquías sindicales están continuamente buscando conflicto. Porque si no, ¿para qué tenemos una dirigencia sindical? Si no hay conflicto, si no hay alguien que proteja a los trabajadores. Entonces, se genera, entiendo, esa conjugación de estas dos dimensiones, que son fatales. Y si a eso le suma costos productivos altísimos, bueno, es imposible, absolutamente imposible. Porque además estos tipos piensan que todavía tienen alguna reivindicación para hacer, o tienen la facultad, lo que vos apuntaba, Fernando, para exigirle a la empresa avisarles antes de renunciar. Desconociendo que incluso Yazaki en el propio comunicado dijo: le dejamos el contacto de CPA Ferrer para lograr que la empresa, o sea, Ferrer, pueda lograr la colocación de algún trabajador en algún otro trabajo. O sea, todavía tuvieron esa deferencia que podrían no haberla tenido porque no es una obligación legal. Siquiera que el empleador que despida a su trabajador le diga: che, mirá, te doy el contacto de una agencia de colocación de mano de obra para que te puedas revolver. Entonces, y además hay otro punto, que no sé si esto lo viste, Fernando. Hay un discurso que dio Pablo Abdala, creo que ayer, donde básicamente lo que proponía era la implementación de planes quinquenales, ¿no? O sea, una organización centralizada de la producción y que con el gobierno, con representantes del sector empresarial y el sector de los sindicatos o sindical, pudiese planificar el desarrollo futuro. O sea, lo que quiere son planes quinquenales, ¿no? O sea, planificación centralizada, lo que ya sabemos que ha sido un fracaso históricamente, ¿no? Entonces, el sindicalismo uruguayo está en un delirio sesentista que tiene estas consecuencias. Porque si tenés un delirio sesentista, pero en un país, digamos, donde tiene costos de producción más o menos soportables, bueno, vaya y pase. Pero si además le sumás que es inviable producir en este país, bueno, no te va a quedar una empresa en pie, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí para comentar, pero rápidamente lo que tú mencionabas recién. Que el movimiento sindical tiene una propuesta central que tiene que ver con apuntar a una estrategia, a un proyecto de desarrollo económico integral del país que permita cambiar la matriz productiva, esto es, mejorar la composición industrial de nuestra producción, que permita mejorar la capacidad de planificación estratégica del Estado, que permita que en áreas clave
el Estado mejore su participación en la economía y que en definitiva los recursos que nuestro país genera hoy a través de una inserción económica básicamente dependiente se puedan reinvertir en mejorar el aparato productivo, mejorar la distribución de la riqueza, mejorar la democracia de nuestro país, un espacio de diálogo sobre una estrategia de desarrollo económico construida con participación del sector empresarial, de nuestro PICNT, de los trabajadores y del propio gobierno para prender las luces a décadas para adelante, pero que se empiece a implementar desde ahora. Esa es la propuesta central que ha venido manifestando el movimiento sindical, ¿no? Pero le van a pedir leyes al presidente. Y si de ese ámbito, obviamente, se acuerdan cambios normativos, se acuerdan herramientas de política industrial, se acuerdan procesos que impacten, por ejemplo, en la integración regional, obviamente que sí, que vamos a estar solicitando reglas del juego diferentes a través de todas las herramientas que sean necesarias. Pedirle a Orsi, por ejemplo, que una empresa que se instala en Uruguay no se vaya de un día para el otro. Claro, pero eso no depende, digamos, solamente de tal o cual empresa. Eso depende de qué reglas del juego, qué estímulos o desestímulos establece el país. Nosotros tenemos una economía básicamente dependiente. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que ir a modos de producción y de distribución en cuyo centro esté la gente. Cosa que no sucede ahora, porque, a ver, el ejemplo que decía Carlos, yo no quiero que esto se pierda. Se pretende estigmatizar a la organización sindical por una decisión que toma una transnacional. Carlos mencionó una empresa y nosotros somos defensores de los intereses de los trabajadores también en esa empresa, donde no había organización sindical y la empresa despidió a más de 200 trabajadores, mandó a 100 al seguro de paro. Entonces, este es el régimen económico que nosotros queremos tener. Es una discusión que hay que ponerlo arriba de la mesa. Y obviamente para nosotros no existe, digamos, no hay un país que se pueda desarrollar sin industria. Hay cosas que son clave que nosotros tenemos que ir montando entre todos como sociedad y bueno, el movimiento obrero obviamente que hará sus aportes, digamos, en la propia negociación. Ahora nos comunica, por eso yo estaba un poquito atento para que el propio ministro de Trabajo nos reciba de manera inmediata, inclusive hoy de tarde. Así que todo esto... obviamente es muy difícil revertir una decisión como la que ha tomado esta empresa, pero todos debemos saber que el movimiento obrero lo que está es en defensa del trabajo y que vamos a buscar todos los mecanismos para intentar defender el trabajo de la mejor manera posible. Es verdad que la esta gente se comportó de manera desleal, cobarde, traidora con los trabajadores y el país. Hace 18 años que están acá. Trabajaron en instalaciones del puerto y trabajaron en instalaciones de la Intendencia Municipal de Canelones. Tienen más de un 10% de exoneración de impuestos porque están los regímenes que abarcan, que se invirtieron para la generación de livianamente, como si esto fuera una cuestión, digamos, tan banalizable, porque estamos hablando de la vida de 1.500 personas de todo el departamento demasiado de La Piola. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? De Canelones, de La Piedra. No se puede decir tan livianamente que porque una organización cuidó que las mamás pudieran amamantar, se tirara demasiado de La Piola. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Pero ¿dónde está el impedimento para que, sumado a todos esos beneficios que usted señala que el país le da a esa empresa, no se pueda agregar en esas condiciones que no se puede ir de un día para el otro y que le tiene que avisar por lo menos 3 meses antes a la empresa? Ya está resuelto. Eso, esta empresa violó todos los convenios colectivos. Lo viola y lo tiene muy bien. Y bueno, esa es lo que nosotros nos referimos, la necesidad de cambiar las reglas del juego. Bueno, comentario por arriba, tampoco quiero gastar mucho pólvora en chimango, ¿no? Pero el centro está la gente, dice Marcelo Abdala, o sea, el centro está la gente. El tema es qué gente, digamos, porque el libre mercado siempre tiene a la gente de centro, porque si la gente no compra algo, digamos, ese bien o ese servicio deja de estar disponible y la empresa quiebra. Me parece que no hay un sistema que no tenga mejor a la gente como centro que el libre mercado y el libre capitalismo. El tema es que este tipo está argumentando por algo que se llama burdamente capitalismo estatal, que es la idea de que el Estado maneje en gran parte de la economía del país, sino toda la economía del país, que obviamente es un Estado comunista. Pero Fernando, ellos que continuamente se llenan la boca hablando en contra del fascismo, lo que proponen es un modelo de producción
Nazifascista. Sí. Hay que hacerlo con todas las palabras. Porque ¿Qué no es iba a decir casualidad, eso? no Totalmente. es casualidad que Mises, Hitler también lo hizo. cuando él habla de los dos tipos de socialismo que él tiene en mente, él te habla del socialismo de tipo comunista soviético, donde sí hay una estatización de los medios de producción, pero un socialismo de tipo nazi-fascista, en donde los medios de producción formalmente formaban parte de la propiedad, eran de propiedad privada, pero estaban continuamente intervenidos por directrices de producción del gobierno centralizado. El gobierno nazi le decía a la Krupp cuánto acero tenía que producir y cuántos cañones tenía que producir y demás. Formalmente la Krupp era una empresa industrial alemana privada, sí, pero estaba tan intervenida y tan dominada por las autoridades estatales que era una forma de socialismo. Entonces hay que decir las cosas claras. Lo que propone Abdala es un modelo de producción fascista, nazi-fascista. El mismo modelo de producción que tenía Mussolini y particularmente Hitler, porque en la Alemania nazi había muchísimo más tejido industrial que en la Italia de Mussolini. ¿No? Sí. Entonces hay que decir las cosas claras. Los antifascistas proponen un modelo de producción fascista, ¿no? Es increíble. Como decía Churchill, los antifascistas, los fascistas del futuro se van a presentar como antifascistas. ¿Pablo? Sí. No, para cerrar, no me quiero extender con eso que decía Matías, que estoy totalmente de acuerdo, es que los medios de producción que haya tomado el señor de bigotito austríaco, tenían un comisario del gobierno en cada fábrica y los mismos empresarios decían, aquellos libros que yo te comenté, Matías, ¿te acuerdas? Que los empresarios mismos decían, yo estoy sentado en un escritorio y no puedo hacer nada, el gobierno hace todo. Y dice, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, lo pagaba el gobierno los sueldos. Es más, tenían el sistema ¿cómo es? El control de salario, no, consejo de salario, y tenían bueno, todo lo que es relacionado con una economía completa. La fábrica estaba completamente tomada. O sea, cuánta gente se contrataba, cuánto se pagaba, control de precios, o sea, el tipo estaba pintado de empresario detrás de un escritorio. Es y que esto es lo mismo. ¿En qué país del mundo un empresario tiene que ser de un partido político? Porque en la Alemania nazi y en la Italia fascista y en la China comunista de hoy en día, si vos no sos parte del partido comunista o del partido fascista o del partido nazi, nacionalsocialista, no podías ser empresario, no podías tener bienes de producción industrial. Entonces ya, y en este caso, al Abdala hablar, obviamente, desde el sindicalismo y desde su cercanía al Frente Amplio, está dejando implícita una relación pseudo parecida. Porque, ¿qué pasa? Los que son empresarios del Frente Amplio, los que apoyan a las organizaciones de izquierda, tienen trato distinto de los que, obviamente, son de derecha. Si vos tenés una relación estrecha con la calle Pou, por ejemplo, el caso de Carrasco, te van a dar mucho más palo, ¿entendés? A que si no. Pero hay otra dimensión que yo creo que aún es más cínica, porque el sindicalismo tiene una benevolencia y una indulgencia con las empresas estatales que no las tiene con las empresas privadas. Y esto hay que decirlo, porque vas a escuchar al Chifle Molina, que es el representante de Suntel, que siempre está pensando en, bueno, vamos a cuidar las empresas públicas. Cada vez que hay algún conflicto entre los trabajadores tercerizados de Antel y los trabajadores ya contratados que forman parte de la planta de Antel, que trabajan lo mismo que un trabajador tercerizado, pero no forman parte, no son empleados públicos, cada vez que sale ese tema, Suntel siempre continuamente se lava las manos diciendo, bueno, pero hay que siempre preservar la conservación del trabajo. Entonces, cuando se trata de la conflictividad con las empresas públicas, el sindicalismo vernáculo siempre dice, no, bueno, y hay que achicar un poco, hay que transar para lograr el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero cuando se habla de empresas privadas, no, hay que defender a rajatabla los convenios colectivos. Entonces es una hipocresía que lo que quieren es defender lo público a toda costa y suprimir y exprimir lo privado a toda costa hasta que se les corta la piola y se van. Porque a Abdala le puede parecer que es una expresión extraordinaria, inaceptable, pero efectivamente la UNRWA tiró de la piola hasta que se rompió, porque hacía más de 10 años que venían los japoneses diciendo, nos vamos a ir. Y se fueron. Estas cosas no se dan de un momento para otro. Claro, a ver, ya en febrero del 2014, ya, que no es la primera vez sin duda, es la culminación de toda una serie de citaciones de la UNRWA a Yasaki, que fue continua durante 15 años de relación. Lo llevaban continuamente al Ministerio de Trabajo. Y los japoneses no están acostumbrados a esto. Acá nos parece normal,
porque venimos de una cultura más latina, en donde la conflictividad sindical es normal. En Japón no. Para que se hagan una idea, en Japón una medida de huelga es la sobreproducción, no la parálisis de la producción, es trabajar más para generarle stock y sobre stock, digamos, a la empresa y así generarle un efecto económico negativo, no paralizar ni tomar las plantas. Entonces, estamos hablando de un poco lo que decía Pablo y lo debe conocer mejor. La cultura nipona es, pero radicalmente diferente a la cultura mediterránea, propia de nosotros, digamos, que es la cultura de la siesta, que es la cultura del laburar un poquito menos. Y a esto hay que sumarle, que yo supongo que los japoneses lo habrán tenido en cuenta, que ya se estaba rumoreando establecer la jornada de trabajo en 6 horas. Entonces habrán sacado la cuenta, los japoneses dijeron, no, para que ahora le tenemos que pagar lo mismo y trabajan menos. No, se fueron. Entonces, si vos generás condiciones estructurales que te ahogan a las tasas de capitalización, los tipos se van. Si esto va de hacer guita, se van y se fueron. Quiero mencionar una última cosa, porque me parece que Abdala está siendo extremadamente desleal y cobarde, desleal con la empresa, a la cual cagó durante 10 años para que se vaya, y cobarde al no admitir su propia autocrítica. Acá, por ejemplo, tenemos una persona cuya esposa trabajó en esa planta, y dice, la empresa esta mañana depositó toda la liquidación y aportes retenidos. Nosotros en otra. Obviamente la reinserción de un laburo nuevo sería más fácil sin la rigidez regulatoria. Y es un mercado laboral abierto con regulación minimalista para el que labura en serio, responsable y productivo. Perder el laburo no supone un trauma. Se cierra una puerta y se le abren otras 3. Pero no la hiperregulación cierra puertas solo por desconfianza. Bueno, a lo que iba yo es que la empresa, y vos lo mencionaste, claramente cumplió con todas las obligaciones que tenía con la ley y más allá de la ley. Y avisó durante años que no daba la ecuación económica. Entonces no se la puede calificar ni de leal, ni su decisión de repentina, ni nada por el estilo. Es meramente la consecuencia de fuerzas de mercado y el accionar de los sindicalistas en este caso. Para terminar, me gustaría ver un video que me pasó Pablo de una marxista haciendo un análisis sobre este tema. Y vamos a verlo brevemente y hacemos un cierre con esto. Yazaki tiene una actividad promovida por el Estado. ¿Qué significa eso? Significa que está en terrenos del Estado, significa que no paga ningún tipo de impuesto, significa que sus ganancias y sus utilidades son enviadas a la casa matriz, que es Japón, ¿no? Entonces, no lo digo yo, ustedes pueden leerlo perfectamente, por ejemplo, en el decreto de 16 de noviembre del año 22, donde para comprar maquinaria, por ejemplo, se le exonera del pago, artículo 2, de tasas y tributos por el impuesto del valor agregado, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Exonérase a la empresa Yazaki Uruguay del pago del impuesto a la renta de actividades económicas por el valor de 3.391.280. Son exoneraciones impositivas. Sin embargo, tienen el tupé de irse mandando un mail, ni siquiera las buenas maneras conserva, ¿no? Después de todo lo que le ha otorgado este país. Cuando uno escucha las explicaciones, sin embargo, no dicen, primero, ¿cuál es la tasa de ganancia que tuvieron durante todo este tiempo? No hablan de la ganancia, hablan de los costos. Y los costos los endilgan fundamentalmente los costos laborales. Sin embargo, no dicen cuál es la verdad. Y la verdad es el problema de competitividad mayor que tiene, que por otra parte sí lo dijo el vicepresidente de la Cámara de Industrias en una entrevista, es el precio del dólar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están exigiendo en el fondo los industriales de este país? Que haya una devaluación, En eso se centran sus problemas de competitividad. El resto son patrañas. Porque decir, como dijo el vicepresidente de la Cámara de Industria en una entrevista, que nosotros tenemos problemas de educación y nos compara con Paraguay, no resiste el menor análisis. Tenemos una capacitación superior a la del Paraguay. No lo decimos nosotros, todos los índices donde se auditan la educación en ambos países así lo acreditan. Por lo tanto, no es de recibo eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es analizar como país de qué nos sirven ese tipo de inversiones, donde se les da absolutamente todo. Nosotros no podemos seguir cediendo terreno. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo próximo? La esclavitud, trabajar por un plato de comida, que eso es a lo que nos quieren llevar estas empresas, ¿no? ¿Con qué cuentan? Cuentan lamentablemente con los medios de comunicación, cuentan lamentablemente con algunos operadores políticos, ¿no? Donde es fácil señalar la culpa del sindicato. Un sindicato está para defender a sus trabajadores. Un sindicato nunca atenta contra su fuente laboral. Eso lo saben, lo sabemos todos los trabajadores sindicalizados. Entonces, lamentablemente es fácil pegarle a un sindicato, ¿no? Lo difícil es analizar qué hay detrás de todo eso. Es una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué? Porque pegarle al sindicalismo está de moda. Sin embargo, hay que recordar que las condiciones laborales, que son condiciones de vida que tenemos, se la debemos gracias a que tenemos actividad sindical. Sobre todo este mensaje está dirigido a los trabajadores que por las redes sociales denostan al sindicato sin conocer realmente cuál es la situación en el terreno. Están asusando en las redes para ponerle la culpa al sindicato cuando lo que hay detrás es una operación de los industriales para hacernos trabajar por un plato de arroz mientras ellos se llevan todas las ganancias, ¿no? Y tienen todas, absolutamente todas las prerrogativas. Habrá que revisar las reglas del juego. No puede ser que seamos siempre nosotros los que perdemos. 1.200 personas quedaron en la calle, 600 mujeres quedaron en la calle. Y esta empresa a la que se le dio una alfombra roja para que aterrizara en el país, ni siquiera tiene la decencia de dar la cara. Te despide por mail. Una vergüenza. Bueno, no lo quise parar. Matías, si querés arrancar vos, yo tengo unas cositas acá. Bueno, qué ensalada de fruta, ¿no? Pero Sí. varias cosas. Primero, al sindicalismo siempre le interesan las tasas de ganancia, ¿no? Y en general a los trabajadores les interesa participar de las ganancias, pero nunca de las pérdidas de una empresa. Eso es curioso. O sea, te dicen, bueno, como a la empresa le va bien, tenemos que ganar más, pero nunca quieren aceptar lo lógico, la contrapartida de, bueno, está bien, ¿querés participar en las ganancias? Macanudo, participamos en las pérdidas también, que esa es la lógica de un socio. A ver, esto ya von Baber, en Carlos Marx y el cierre de su sistema, ya lo dijo, y en la teoría positiva del capital. La lógica del pago del salario es adelantar ganancia futura. El empresario paga salario sin tener ganancia todavía. Y la lógica de la estabilidad del trabajo y la genialidad de los riesgos supone que si a la empresa le va bien, la ganancia se la queda el empresario porque asume el riesgo. Que es lo que decía Frank Knight en riesgo, incertidumbre y ganancia. Que justamente, ¿qué importa la tasa de ganancia de Yazaki? Lo que importa es que pague los salarios y punto. Pero además esta lógica de nosotros le dimos, no es que Yazaki nos tiene que dar beneficios o nos tiene que dar las gracias porque se le dio esos beneficios impositivos. Nosotros le tenemos que dar las gracias a Yazaki porque si no hubiese sido por esos beneficios impositivos, que se los dio el Frente Amplio en el 2007, porque el decreto, la resolución que le da los beneficios a Yazaki, Sociedad Anónima, de la ley de inversiones, se los da el gobierno de Tabaré Vázquez. No se la da a la calle Pou, que es lo que nos dice esta mujer. Entonces, el tema es, una entidad y una empresa de la entidad Yazaki no hubiese venido a Uruguay si no tenía esos beneficios fiscales. Ni hubiese dado 1.200 puestos de trabajo si no hubiese tenido esos beneficios fiscales. Porque las barreras aduaneras de este país son enormes. Justamente la lógica de la zona franca es, te dejo importar con cierta libertad, exportá. Justamente esa es la lógica de la zona franca. Pero la cantidad de trabajo que generó durante 15 años, eso no lo ve. ¿Cómo es esto? De que una empresa, si recibe beneficios fiscales, no se puede ir más del país. Es rehén del Estado uruguayo. Es insólito. La verdad, insólito. Es como que ella pretende que la empresa tenga que pedirle de favor a los trabajadores que se pueda ir del país. O sea, y habla de esclavitud. En ese caso, ¿es la empresa la que sería esclava de los empleados? Es lo que quieren, y ese era el modelo nazi-fascista del que comentábamos, que una empresa ya no es totalmente privada. El Estado tiene una participación y una autoridad, y no puede cerrar una empresa en el régimen nazi-fascista si no hay una autorización del partido. Y te meten agentes del partido, que era lo que decía Pablo, comisarios políticos dentro de las empresas que te establecían cuotas de productividad sin saber qué corno se produce, cómo se produce, cuáles son las técnicas y las reglas de producción. Entonces quieren politizar la producción. Pero esta mujer parece hablar en tono negativo de la esclavitud, con lo cual parece en algún momento, hasta cierto punto, querer la libertad.
¿tá? Porque yo a veces dudo, ¿tá? Pero justamente entre todo su argumento, argumenta a favor de la esclavitud. Quiere Ahora, que el empresario esté sí, perdón, sí. no, que quiere que el empresario y las fuerzas productivas y la gente que arriesga y saca adelante los países estén constantemente esclavizados a lo que unas personas que no arriesgan nada y están tomando ganancias futuras antes de tiempo le digan. Pero es totalmente cualquiera. Si la esclavitud es mala, según tu punto de vista, deberías de estar en contra de lo mismo que vos estás argumentando. No tiene sentido una cosa con la otra. A mí me encantaría saber qué actividad sindical hay en Cuba. Por ejemplo. ¿Qué actividad sindical hay en China? ¿Qué actividad sindical había en la Unión Soviética? A ver si hay tantos guapos en un régimen centralizado de corte socialista, ¿eh? Porque aquí me encanta, porque el tema es que el sindicalismo siempre estuvo más vinculado al anarquismo que al marxismo. Eso es una cuestión que no hay que olvidar. El sindicalismo siempre fue anárquico en Uruguay, fue de corte anarco. El tema es que con la del PIT-CNT lo terminó apropiando el Partido Comunista. Pero el comunismo y los regímenes comunistas marxistas, socialistas y comunistas, no se llevan bien con el sindicalismo, con el verdadero sindicalismo, porque son elementos de fuerza que se le pueden oponer a lo que quiere el patriarca de turno. Sí. Ahora, lo que quiere el sindicalismo uruguayo, al parecer, lo que quieren los Abdala de la vida, es hacer una comunión entre el sindicato y el Estado. Y eso, repito por 1.000ª vez, es fascismo. Es fascismo. Mussolini lo que hacía era transformar a los sindicatos, lo que hizo fue transformar a los sindicatos en órganos del partido político, ¿no? El partido fascista, lo mismo hizo Hitler. Entonces no hay conflictividad porque todo va hacia en una misma dirección. Y como todo no se hacen adentro del Estado, los... nada fuera del Estado, es la definición del fascismo. Exactamente. Entonces, hay que hablar de la esclavitud que quieren, que los empresarios quieren que coman un plato de arroz. Eso es lo que quieren los chinos, eso es lo que pasa en China, o lo que pasó en China durante muchísimo tiempo. Es increíble cómo el capitalista es malo, es avaro, y el Estado te protege y te defiende, ¿no? No, y aparte cómo el empresario tiene que ser una clase esclava del empleado. Porque es eso lo que ella quiere. Quiere que el empresario arriesgue, juegue y funcione solamente para el empleado y para ella. O sea, es claramente una persona que no sabe lo que es la esclavitud, o por lo menos tiene un doble estándar. Pero bueno, ¿qué puede esperar con 25 o 100 años de adoctrinación machista del país? En los cuales el Estado tiene que estar involucrado en todo y la actividad privada siempre es mala palabra, ¿no? Bueno, creo que podemos cerrar por acá, porque ya vamos 42 minutos. No sé si tienen algo más para agregar. Si no... No, yo simplemente, a ver, ahora también hay una crisis en la industria del cuero, por lo que puedo entender y puedo escuchar, o sea, de a poco vamos viendo que se va cayendo como dominó, digamos, como ficha de dominó, porque si vos tenés en un mundo cada vez más globalizado, donde las empresas se pueden mover de un punto a otro, la competitividad, que es lo que el Uruguay no piensa, porque imagínense que Abdala piensa en términos de la teoría de la dependencia, la teoría de la CEPAL, de Previch, de centro-periferia, o sea, una teoría de la década de los 60, cuando en realidad lo que hay que intentar es lograr una baja de los costos de producción para ser más competitivo al Uruguay. No esta bobada del producir para adentro y el que seamos toda una especie de economato donde exportamos, pero importamos lo mínimo posible. Es una locura pensar así. No, Esto de, no tenemos que producir todo lo que, como la estupidez que hizo Petro, que pensó Petro que no, ahora Colombia va a tener que producir lo que no va a importar de Estados Unidos. Es realmente un delirio, ¿no? Es mercantilismo, pero de la manera más burda que te puedas imaginar. O sea, hay gente ignorante que no conoce nada de historia y vive por lo menos un siglo atrasado. Yo no sé cómo entran a internet, no deben de saber usar un correo electrónico porque hablan con palabras y términos y ideas que están totalmente en desuso en todas partes del mundo, incluso en la misma China. Los chinos son, además de ser un estado fascista, son extremadamente globalistas en el sentido que comercian con todo el mundo. Pero ¿cómo China se transformó en una potencia exportadora imparable? Y por los costos de producción y los costos laborales que estaban por el piso. Por supuesto. Lo que pasa es que no les gusta reconocer que la alternativa al imperio yanqui implica un nivel de esclavitud mucho superior que el que uno puede encontrar en una economía libre de mercado como la de Estados Unidos. O sea, yo he estado en conversaciones grupales, coloquiales, en los cuales alguno llegó a decir: ah, qué bueno que ahora está China para competir con Estados Unidos. Pero, ¿vos te das cuenta de lo que estás diciendo?
qué bueno que hay 1 billón de personas que ganan menos de $100 al mes, o sea, son pobres, para poder combatir al imperio yanqui. Pero, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Bueno, así es como piensan estas personas, o sea, la narrativa de los 60 y el plan Cóndor y todo esto les ha creado una autofundamentación a sí mismos a aceptar ideas que de cualquier otra manera serían totalmente inaceptables, como esto de esclavitud para unos y libertad para otros según lo que yo decida. Si no tuvieran esa narrativa instalada en el cerebro, no podrían pensar este tipo de cosas. Lo mismo esto del centro está la gente, o sea, te dice, al centro está la gente, hay que pensar en estas 1.200 personas. Pero, a ver, ¿y los millones de personas que compran artículos de Yasaki? ¿O las millones de personas en el Uruguay que serían perjudicados si me obligás a comprar un producto uruguayo a un mayor precio o a una peor calidad? No, esas personas no importan. Porque me importan mis personas. Entonces, por lo menos no me digas que sos moralmente superior a los demás. ¿Entendés? Estás velando por tus propios intereses, hijo de puta. Está bien, porque todo el mundo hace eso. Pero no me digas que lo haces en nombre de la paz mundial. Porque me estás cagando. Eso es lo que a mí más me molesta de todo esto. La hipocresía. Bueno, perdón, me saqué un poco. Tranquilo. No, estuviste bien. Sí, es así. Nosotros somos liberales y vamos a decir lo que quieramos. Siempre y cuando con un fundamento y vos lo tuviste. Bueno, Yasaki cerró por culpa de Milei, de Matías Calero y Fernando Rey, porque son liberales. Y el liberalismo es el diablo. Culpa del apocalipsis. Y ahora lo que hace Milei va a repercutir acá y Uruguay se va a fundir. Más o menos andan diciendo eso también, así que... Estate atento, vamos a hacer un episodio sobre las manifestaciones en contra de Milei, así que vamos a estar hablando de eso en breve. El fascista Milei. Exacto, no, y aparte más de una de las manifestaciones de Milei, lo vamos a ver en el próximo episodio, con carteles de tipo ¿cómo es? Los empleadores no precisan precisan a los empleados no precisan a los empleadores. Literalmente, en el cartel. ¿Ah? Como diciendo, el loco que trapea el piso en McDonald's no precisa al dueño del local. Y se merece el 100% de las ganancias. Bueno, nada, así estamos, muchachos. Gracias por seguirnos estos 47 minutos. Se nos pasó un poco la mano, pero esta loca merecía un buen takedown. Espero que hayas disfrutado. Seguinos día a día, nuevos contenidos en el canal. Dale like, share, subscribe. Y bueno, nos estamos viendo. Viva la libertad. Chao, muchachos. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para